Te invito a tomar tu Biblia y buscar el libro de Lucas y vamos a leer el texto para esta mañana, Lucas 1 del 26 al 56. La palabra de Dios dice así: Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras, y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo: He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. En aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías, y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre. Y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo, y exclamó a gran voz, y dijo: Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Porque tan pronto como llegó la voz de la salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que fue dicho de parte del Señor. Entonces María dijo: Engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso. Santo es su nombre. Y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones. Quitó los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes, y a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia de la cual habló a nuestros padres, para con Abraham y su descendencia para siempre. Y se quedó María con ella como 3 meses, después se volvió a su casa. Hoy continuamos en una serie corta tocante al adviento de Jesucristo. Estamos mirando atrás al nacimiento de Jesús, lo que teológicamente se titula la encarnación de Jesucristo, y a la vez miramos adelante hacia la segunda venida de Cristo, ya su venida en poder, en gloria. Es algo que por muchos siglos la Iglesia cristiana ha hecho, normalmente en el mes de diciembre, celebrando el adviento de Jesucristo. Entonces nos unimos a esa tradición cristiana este mes con gran gozo, celebrando el adviento de Jesús. Leyendo una narrativa así, es correcto preguntarnos cuál es el sentir principal que esta historia nos da. ¿Qué temas o qué ideas se destaca Lucas aquí, contándonos los eventos que ocurrieron? Lucas destaca, y añado, que María celebra el hecho de que la gracia
de Dios, la gracia de manera particular, Dios la muestra a María buscando, bendiciendo específicamente a los pobres, a los humildes. Por ejemplo, en el versículo 26, Gabriel fue mandado o enviado de parte de Dios a un pueblo llamado Nazaret. ¿Qué sabes de Nazaret? Bueno, en las palabras de Natanael, uno de los discípulos de Jesús, qué buena cosa puede salir de Nazaret. Es decir, cuando él escuchó que el Mesías venía de Nazaret, se sorprendió, estuvo en shock. Un pueblito de Galilea, ¿cómo será posible que el Mesías venga de Nazaret? Pero es ahí donde Gabriel, el ángel, fue enviado de parte de Dios. Mire el versículo 38. Considera las palabras de María a Gabriel el ángel. He aquí la sierva del Señor. Si todo una reacción humilde aquí, versículos 46 a 48. María y Elizabeth están juntos. Dice entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Todo el tema aquí que Lucas destaca es, y lo que vemos en la respuesta de María, en todo el contexto es humildad, en su propia boca es, ha mirado la bajeza de su sierva. Versículos 51 y 52. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. El tema es Dios exalta a los humildes, rechaza a los soberbios. Versículo 53. A los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Así que, ¿cuál es el tema aquí donde va Lucas con el acontecimiento de esta narrativa? Y es que la venida de Jesús, la venida del Mesías, cambia todo. La manera de la cual funciona el reino de Dios es algo radicalmente distinto en comparación con la manera en que el mundo funciona. Por ejemplo, en el mundo, los que son bienaventurados, los que son benditos, son los poderosos y los ricos. Pero en el reino de Dios es una jovencita de Nazaret, pobre, humilde, que recibe la bendición de tener dentro de su cuerpo ahí la vida del Hijo del Altísimo, el Mesías, mucho tiempo esperado. Hay un término, una palabra que resume todo esto y es la palabra gracia. Si sabes algo acerca de la gracia de Dios, sabes que lo que Lucas destaca aquí es gracia. Dios tomando un paso para meterse en la vida de una persona, en este caso María, una persona que se da cuenta de que no merece esa intervención de Dios, esa bendición de Dios en su vida. Es Dios metiéndose a la vida de una persona para hacer algo bello, maravilloso, hermoso. Lucas quiere asegurarse de que asegurarse que realmente veamos ese punto. Por eso en el versículo 28 Gabriel le dice a María, salve, muy favorecida. Muy favorecida. En el versículo 30 entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Si cuando el ángel le saluda a María de esa manera muy favorecida, y luego que dice, has hallado gracia delante de Dios, en esencia está diciendo la misma cosa. Y es que María ha hallado en la historia de la redención un lugar muy especial, favorecida, un lugar único,
ser la madre del Mesías, la hija del hijo, la madre del Hijo de Dios. Ese estado de muy favorecida no significa, como los católicos destacan, como los católicos afirman que María tiene el poder de otorgar gracia a otros. No, es que ella es la destinaria, la receptora de la gracia de Dios. Entonces, consideremos aquí en esta narrativa la gran gracia de Dios. Comencemos con la gracia soberana de Dios. Aquí simplemente, si puedo ser sencillo aquí, hay un aspecto, un punto que quiero que observen en esta narrativa aquí en cuanto a la gracia soberana de Dios. Y es que es Dios quien toma la iniciativa en la vida de María, en toda esta narrativa. Por ejemplo, el versículo 26. Gabriel es enviado a Nazaret por Dios. Dios es el iniciador en todo este plan. Ahora de vuelta a los versículos 28 y 30. La palabra favorecida y la palabra gracia son dos términos muy semejantes. Tienen la misma raíz en el contexto original, en el griego. No es la misma palabra, pero son palabras muy similares. Tienen la misma raíz. Ambas palabras nos apuntan a que es la gracia de Dios, el favor de Dios hacia María. De manera soberana, Él decide que María, ella, esa señorita judía, será la madre entonces del Mesías. Vemos, por ejemplo, la soberanía, la gracia soberana de Dios en la concepción. Quiero que consideren cómo es que Lucas describe el hecho de que María, dentro de su cuerpo, que llega a ser la madre del Mesías. Versículo 35. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti. No sabemos científicamente lo que significa. Quizás Lucas tampoco, siendo doctor, buscando la manera de explicar algo sobrenatural, un milagro. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con tu sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. El Hijo de Dios, Jesús el Mesías, no era posible que sea Él el Hijo de Dios, siendo el hijo de dos padres terrenales. No hubiera sido Él como dice el texto, un santo ser en ese sentido. Entonces el Espíritu Santo vino sobre María para que algo ocurriera que nunca ocurrió en la historia del mundo, que una virgen diera luz a un hijo. Ahora, todo el lenguaje poético aquí que el ángel usa nos apunta a la gracia soberana de Dios. Es decir, el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Es decir, la intención de este lenguaje poético es para darnos una perspectiva o algo de entendimiento de lo que ocurrió en el cuerpo de María para que diera luz a un santo ser. No lo entendemos. Por eso, si Lucas tampoco, por eso el lenguaje poética. Es decir, lenguaje poético para describir en términos poéticos qué es lo que ocurrió ahí. Que básicamente el punto es: Dios puso sobre María el poder de nacer en ella siendo virgen, a nacer un ser humano. Pero no solo un ser humano, sino un santo ser. 100% hombre, correcto, y 100% Dios. Quiero que observen la gracia soberana también en el canto de María. Versículos 46 al 49. Entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor.
Mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán, bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso. Santo es su nombre. María, reconociendo que ella es nada más que una sierva, la bajeza de su sierva, dice. Ha mirado Dios y ella responde agradecida por la gracia soberana de Dios en su vida. Pero en segundo lugar, quisiera que observemos aquí no solo la gracia soberana de Dios en esto, sino también la gracia del reino de Dios aquí. Ahora, ¿de qué estamos hablando? Miren conmigo los versículos 31 al 33. Y ahora concebirás, dice el ángel a María, en tu vientre, y darás a luz un hijo. Y llamarás su nombre Jesús. Este será grande, será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Ahora, ¿qué es lo que el ángel está diciendo aquí a María en cuanto a esta profecía de que reinará sobre el trono de su padre David y que reinará para siempre? Ahora, conocemos algo acerca de la vida de Jesús y que no parecía en nada la vida de un rey. Si nació en un pueblo pobre, Belén, creció en un pueblo pobre, Nazaret, en la casa de un carpintero, nunca vivió en un palacio, nunca tuvo el título de señor o rey. A veces tenían quizás lo mínimo para comer. Murió como un criminal en una cruz romana. Sin embargo, nada de ese contexto apunta a lo que es el fin principal de la venida de Jesús. No el fin principal, sino el fin último, el fin final, si se puede decir, del nacimiento de Jesús. Vino para reinar, pero por necesidad, su camino hacia el reino que le espera todavía, el camino era sufrimiento, un camino de sufrimiento, camino de muerte. Era necesario que se trataran con nuestro pecado en la cruz, sufrimiento y muerte. Sin embargo, lo que observamos en su resurrección es que la cruz no era el punto final, era un medio hacia el reino de Dios. Y esperamos su segunda venida en gloria para reinar. Entonces lo que quedaba más adelante para Jesús, más allá de la pobreza, más allá del sufrimiento, más allá de una muerte cruel, era el reino de Dios, Jesús reinando en gloria. Entonces el ángel le da a María una pequeña mirada hacia eso. Jesús será grande, recibirá el trono de su padre David, reinará para siempre. Si María necesitaba en su corazón esa esperanza mientras observaba todo lo que ocurrió en la vida, el sufrimiento, en la muerte, en la vida de su hijo. Hay 3 textos del Antiguo Testamento que nos ayudan a entender específicamente esto de la profecía de David y su trono. En 2 Samuel, Dios confirma a David establecer su casa y su reino para siempre. 2 Samuel 7, versículo 16, y será afirmada tu casa, Dios hablando a David, tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. El problema es que no era muy claro para David cómo iba a ocurrir esta realidad, cómo iba a desplegarse ahí en la vida de los descendientes de David. Históricamente sabemos que un descendiente de David sí
reinaba sobre el trono ahí en Jerusalén por muchas generaciones. Pero llegó el día que Babilonia entró, conquistó a Jerusalén, destruyeron el templo y nunca más hubo un hijo o un descendiente de la línea de David reinando en Jerusalén. Entonces, llegamos al tiempo del Mesías, el tiempo de Jesús. Y hubo en el corazón de los judíos una anticipación general en cuanto al Mesías. La expectativa de que iba a venir para reinar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque entendieron que como se cortó, ¿sí?, históricamente, físicamente, la línea de David en cuanto a un rey en Jerusalén, el cumplimiento, la expectativa del cumplimiento de aquellas profecías a David, porque las profecías hablaban en términos de lo eterno. Y comenzaron a poner su mirada los judíos en la expectativa de un Mesías descendiente de David, pero un Mesías que vendría para reinar para siempre. Y obvio, si en Jerusalén, si así era la expectativa para ellos, entonces obvio tenía que ver con la conquista de los romanos, para luego iniciar el reino eterno en Jerusalén. Eso era la expectativa. Hay otros dos textos que iban en la misma dirección, o al menos apuntaba a los judíos a pensar en la misma dirección. Isaías 9, 6 y 7, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. Profecías conectando ahí al Mesías con las profecías a David, reinar para siempre, reino, todo es imperio y reino. También en Daniel 7, versículos 13 y 14. Miraba yo, dice Daniel, en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, es decir, el Padre, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, ¿sí?, a este hijo del hombre, al Mesías. Dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvan. Y su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Otra profecía apuntando al reino, al imperio, dominio que corresponde al Mesías. Entonces, según estas profecías, hubo esa expectativa en el tiempo de Jesús. Entre los judíos en general, que vendría el Mesías para reinar, imperio, conquistar a los romanos y iniciar el reino eterno. Pero ahí es donde vemos esa tensión. María escucha al ángel hablar en términos semejantes. Reino eterno sobre el trono de David, todo ahí su hijo, el Mesías dentro de su vientre. Pero ella no es nada más que una jovencita de un pueblo pobre en Galilea. ¿Qué hacía Dios para María? Le estaba dando a ella esa gracia de la esperanza de la realidad del reino. En otras palabras, la gracia que Dios le dio a María ese día era la esperanza, la confianza de que un día su Hijo, Jesús, reinará. Un día reinará. Hay que recordar esto. Ella nunca lo vio en su vida. Sin embargo, estoy seguro que la gracia de esta esperanza en un reino futuro, que es lo que en muchas ocasiones Dios usó para sostener ahí el corazón de María en los tiempos muy oscuros. Espero que sea así también para nosotros. Aquella expectativa de que un día Jesús volverá con el fin de reinar para siempre.
Hemos considerado la gracia soberana de Dios y la gracia del reino suyo. Pero para terminar, consideremos la gracia humilde de Dios, o la gracia que nos humilla. ¿Qué quiero decir con esto? Aquí simplemente quiero volver a donde comenzamos y decir dos cosas específicas. Uno, la gracia de Dios pertenece a los humildes. Lo vemos aquí en la vida de María. También lo vemos hay una concordancia con lo que Pedro, el apóstol Pedro dijo en 1 de Pedro 5, versículo 5, que Dios se opone a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Es lo que en todo este capítulo, Lucas 1, vemos, por ejemplo, en las vidas de Zacarías y Elizabeth. Humildad. Eran justos, buscando andar diariamente delante de Dios de manera justa, pero desde un corazón humilde. Lo vemos en la vida de María, en su reacción frente al ángel. Todo lo de su reacción, su respuesta delante de la palabra de Dios en su vida era una reacción de humildad. Su canto es un canto de, celebrando el hecho de que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Pero hay una segunda perspectiva ahí. No es solo que Dios da gracia a los humildes, es también que la gracia de Dios nos humilla. Si tiene ese efecto en nuestras vidas. Después de ese encuentro con el ángel que María tuvo, viajó, me imagino que era un viaje de varios días, para visitar a su pariente Elizabeth. Tuvo un tiempo para considerar lo que el ángel le había dicho. Hubiera sido muy fácil para ella reaccionar de esta manera con cierta soberbia en su corazón. Así decir, wow, Dios a mí me ha elegido para ser la madre del Mesías. Debe ser que haya visto algo especial en mí. Así, cierta soberbia. Como que ella pudiera haber llegado a la conclusión que, bueno, yo soy digna de este honor. No nos engañemos. Esa tentación se hubiera levantado en nuestros corazones también. Sin embargo, no es lo que ocurrió en ella. La gracia de Dios tuvo un efecto en su vida. Y es que tuvo ese efecto de humillarla. Y es lo que vemos en lo que se titula el Magnífica de María, su canto. Vemos ahí que la gracia de Dios produjo en ella humildad, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva, dijo. Y todo el tema de su canto es: Dios es grande y Dios da misericordia y gracia a los humildes. ¿Qué efecto en su vida? Te pregunto, ¿cuál es el efecto que la gracia de Dios produce en tu vida? La gracia debe humillarnos, porque es lo que la gracia de Dios hace en nuestras vidas. Padre, que tu gracia tenga ese efecto en todas nuestras vidas. Úsala así. Humíllanos para que tengamos el gozo de ser siervos tuyos, siervos verdaderos. En el nombre de Cristo lo pido. Amén. Que Dios te bendiga.